Buenos días, profesor. Hoy día vamos a mostrarle una aplicación de un sensor de temperatura y lo vamos a hacer mediante el sistema de un monitoreo de registro de temperatura para un cultivo de invernadero. Los integrantes de este equipo es Chávez Luis Carlos Daniel y quienes habla García Robles Andrés II. De por sí, este diseño consiste en el desarrollo de una aplicación el cual permite, como ya habíamos dicho anteriormente, el monitoreo, el registro y el control de un cultivo invernadero. Ahora, todo esto va a ser a través de la implementación de diversos dispositivos, del cual vamos a hablar más adelante. Todo esto va a ser para brindar al usuario un historial de mediciones de las variables físicas más relevantes. En este caso va a ser la temperatura, para ver todo el desarrollo del cultivo. Para trabajar en este sistema vamos a necesitar los siguientes materiales. El primero, un sistema microcontrolador, y en este caso un microcontrolador Arduino Mega 2560. Como sabemos, Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto, ¿no? Que está basado a veces en hardware y software flexibles que son muy fáciles de utilizar. Además, nosotros hemos utilizado este microcontrolador porque tiene bajo precio y es muy versátil a la hora de realizar montajes electrónicos de control o de registro. Las características de este microcontrolador es que tiene un procesador Atmega 2560. Trabaja con una alimentación de proceso de 7 hasta 12 voltios. Tiene 16 entradas analógicas, tiene una memoria EEPROM para datos, una memoria SRAM y una velocidad de reloj de trabajo de 16 MHz. Ahora, también hemos utilizado un sensor de temperatura, en este caso un sensor de temperatura de modelo DHT22. Este es un sensor de temperatura de uso académico, ¿no? Es un sensor digital de temperatura y de humedad. Ahora, este sensor utiliza un sensor capacitivo de humedad y termisor para poder medir el aire circundante. Además, muestra mediante una señal digital en el pile de datos, por lo que es muy fácil de usar. Además, tiene las siguientes características: un voltaje de operación de 3,3 a 6 voltios, un rango de medición de -40 hasta 80 grados Celsius, una precisión menor o más menos 0,5 grados Celsius, una resolución de temperatura de 0,1 grados Celsius y un tiempo de sensado de 2 segundos. Además, hemos utilizado otros tipos de materiales, como por ejemplo los jumpers, cable cocodrilo y resistencias. Para continuar con el proceso, le voy a dar pase, perdón, a mi compañero para que explique cómo es el sistema de desarrollo de dicho diseño. Continuando con la explicación, aquí mostramos el código que hicimos para el sensor en Arduino. Primero incluimos librerías, pero estas librerías las descargamos en el propio ID de Arduino. En la parte de herramientas, en la opción Administrar bibliotecas. Incluimos librerías de HT, que es del sensor, y luego creamos variables. Aquí estamos diciendo que por el pin 2 van a ser las entradas de los datos del sensor. Creamos una variable de temperatura y una variable de humedad. Aquí de esta manera le decimos al programa que estamos usando el sensor DHT22 porque también hay un DHT11. Luego en el voice setup inicializamos el monitor serial y inicializamos el sensor. En el void loop eh, le asignamos a la variable temperatura la lectura de temperatura del sensor y a la variable humedad la lectura de humedad del sensor. Luego imprimimos en pantalla, sin un salto de línea, la temperatura es y escribimos la temperatura, el dato de temperatura. Y también la humedad es y escribimos el dato de humedad eh, de acuerdo a lo que el sensor nos está indicando. Y le damos un delay de 3 segundos. Y luego empieza de nuevo a mostrar los datos medidos. Y si es que compilamos, vemos que no hay ningún error. Ahora voy a pasar a mostrar las conexiones con Arduino, el sensor con el Arduino. Bueno, ingeniero, estas son las conexiones que se realizaron. Eh, lo hice siguiendo un datasheet del propio Naila acerca del sensor de HT22. Aquí se puede ver que el pin 2, no sé si se ve, el pin 2 del Arduino va.
hacia el pin de salida de datos del sensor. Y luego también tiene su cable de alimentación, que es este rojo, y va a la salida de 5 voltios del Arduino. También tiene su cable de tierra, que sería este, y entra aquí. Eh, Entre el cable de salida de datos y el cable de alimentación hay, hay una conexión con una resistencia, que es esta. Esa resistencia es denominada resistencia de pull-up y así es como se debe conectar el sensor de HT22. Ahora inicialicé el monitor serial en pantalla y ahí nos está dando la temperatura es de 28 y la humedad es de 56. Si pongo mi dedo, comienza a subir la humedad de golpe y estaba probando y la temperatura sube después de un rato. Pero eso sería todo. Gracias.